Tú y yo hemos sido salvos con un propósito, y no es para calentar la banca en la iglesia, sino que es para servirle al Señor. Y un sacrificio bien dicho es algo que cuesta, es algo que duele, no siempre será fácil, pero más sin embargo, esa es la voluntad de Dios. Hola, bienvenido a nuestro 7º episodio de La Práctica. ¿Sabes tú lo que es un sacrificio? ¿Puedes dar la definición de la palabra sacrificio? Creo que podemos tener una idea de lo que significa. Pero ¿qué tal cuando la palabra de Dios nos pide a nosotros que seamos un sacrificio? No nos está pidiendo que demos un sacrificio, pero que seamos un sacrificio. Y Pablo lo describe de esta forma en Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que antes de entrar al verso y examinarlo, es importante ver el contexto de este versículo. Este versículo da inicio al capítulo 12. Del capítulo 12 en adelante, Pablo nos da doctrina práctica, nos da aplicación. Y esta aplicación es dada a la luz de lo que ha compartido en los previos versículos o capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo nos da doctrina, nos da enseñanza, nos da teología, sobre todo acerca de nuestra salvación. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Y a la luz de este gran regalo que es nuestra salvación, nos dice Pablo, ahora hagan esto. Veamos ahora sí el verso una vez más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es una palabra fuerte, ruego. Pero es tan importante lo que Pablo está por decirnos, que nos está rogando que lo hagamos. ¿Sí? Y dice, por las misericordias de Dios, nuevamente tomando en cuenta lo bueno que Dios ha sido con nosotros, la misericordia que Dios ha mostrado a nosotros, que presentéis vuestros cuerpos. Nuestro cuerpo viene siendo todo lo que hacemos. O sea, mis manos, ¿qué es lo que hacen mis manos? Mis pies, ¿a dónde es que me llevan mis pies? Mis ojos, ¿qué es lo que ven? Mi boca, ¿qué es lo que dice? Mi cuerpo, presenta tu cuerpo, presenta todo tu ser, todo lo que haces como sacrificio vivo. ¿Sí? No sacrificio muerto, sino que vivo, en otras palabras, que hagamos cosas para el Señor, que sirvamos al Señor. Que hagamos buenas obras para el Señor. Un sacrificio vivo. Y sigue diciendo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo, apartado para la obra de Dios. Tú y yo hemos sido salvos con un propósito, y no es para calentar la banca en la iglesia, sino que es para servirle al Señor. Y un sacrificio bien dicho es algo que cuesta, es algo que duele, no siempre será fácil. Pero más sin embargo, esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, hay bendición. Entonces tú y yo seremos bendecidos al ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, apartado para la obra de Dios, no para el mundo, sino para lo que Dios quiere, para que sea santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, es lo menos que podemos hacer, es lo que nos corresponde hacer, ya que Dios dio a su Hijo por ti y por mí, que murió, y de la manera que sufrió por ti y por mí, lo menos que podemos hacer es servirle al Señor los días que Él nos permite estar aquí, porque tiene un propósito. Y no es un castigo, es una bendición. Porque Dios puede hacer la obra solo, pero nos permite participar en esa obra. Pero no será fácil, por eso es un sacrificio, porque tenemos que matar la carne, porque nuestros propios deseos se van a querer imponer a hacer la voluntad de Dios. Pero vale la pena. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, somos bendecidos, no solamente en que estamos obedeciendo a Dios, pero al mirar
cómo Dios toca las vidas de otras personas y que nos permita a ti y a mí hacerlo es de mucha, mucha bendición. Así que quiero animarte que en estos días, este fin de semana, le pidas a Dios que te muestre esas oportunidades para poder servirle. Escuché de una familia. Bueno, son dos familias. El pastor en la iglesia estuvo comentando acerca de una construcción a un edificio que se iba a hacer ahí en la iglesia y estaban pidiendo ofrenda. Entonces una familia, varias familias en la iglesia hicieron fila, pero una de esas familias se acerca y le dice al pastor: pastor, queremos dar una ofrenda de $10,000 en memoria de nuestro hijo. Nuestro hijo, como usted sabe, fue a la guerra y no regresó, falleció allá, y en su memoria queremos dar los $10,000. La familia detrás de ellos escucharon, y al escuchar fueron conmovidos. Y se acercaron y le dijeron al pastor: pastor, queremos nosotros dar una ofrenda de $20,000. $20,000, sí, $20,000. Como usted sabe, nuestro hijo también fue a la guerra, pero él regresó y está aquí con vida. Un sacrificio vivo vale más que un sacrificio muerto. El Señor quiere usar nuestra vida para hacer su voluntad, para hacer su obra, para ser glorificado. Que el Señor te bendiga.